Dios los bendiga. Es un placer estar con ustedes reunidos este domingo de resurrección para alabar y exaltar a nuestro Señor. Él ha resucitado, gloria a su nombre. Y le damos gracias porque no se quedó en esa tumba. Él dio su vida en la cruz para darnos salvación. Con su sangre nos compró, pagó el precio por nuestra redención. Aplacó la ira que estaba cerniéndose sobre nosotros de nuestro Dios. Él dio su vida para justificarnos, para que nosotros seamos aceptos ante el Padre Celestial. Gloria al nombre de nuestro Señor. Y al tercer día, tal como Él lo dijo, se levantó de la tumba para darnos vida eterna, para darnos vida en abundancia. Y por eso en este día alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor. Y quiero que entonemos estos cantos preciosos para comenzar a adorar a nuestro Señor. Si te lo sabes, cántala conmigo ahí donde estás. Adora al Señor con todo tu corazón. Dile: Señor, gracias por haberte levantado de la tumba, por darme vida eterna, por darme salvación. Oh, te adoramos, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la adoración de tu pueblo en este día. Dile conmigo: es Señor, es Señor. Dilo: Cristo ha resucitado y es Señor. Toda rodilla se doblará, cada lengua confesará que Cristo es Señor. Dile una vez más conmigo: es Señor. Dilo: es Señor. Cristo ha resucitado y es Señor. Toda rodilla se doblará, cada lengua confesará que Cristo es Señor. Ahora conmigo así: porque Él vive, yo vivo el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé, Cristo es mi futuro. Con Él la vida vale la pena vivir. Una vez más, dilo conmigo: porque
es mi futuro. Con Él la vida vale la pena vivir. Nada más dile conmigo así: es Señor, es Señor. Cristo ha resucitado y es Señor. Toda rodilla se doblará, cada lengua confesará que Cristo es Señor. Toda rodilla se doblará, cada lengua confesará que Cristo es Señor. Él es Señor. Aleluya. Él es el Señor de todas las cosas. Él es quien resucitó, Él es quien se levantó, Él es el que nos da, esperanza de vida eterna. Es el que nos da la vida abundante que tanto necesitamos. Es el que nos da de su Espíritu, por el cual nosotros podemos clamar al Señor, que Él es nuestro Padre celestial. Podemos decirle: aquí estoy, Señor, para adorar y bendecirte. Y díselo conmigo: Señor, aquí estamos para adorar y bendecir tu nombre por quien tú eres. Eres el Dios de todo el universo, quien se levantó al tercer día para justificarnos, para darnos esperanza de resurrección, esperanza de vida eterna, para corroborar, Señor, que realmente eres el Dios que vino a este mundo a traernos amor, a reconciliarnos con el Padre. Y te damos gracias en esta hora, Señor, porque estamos celebrando ese hecho portentoso en el cual, Señor, tú venciste a la muerte para darnos, Señor, a nosotros la vida eterna. Un día también cada uno de nosotros nos vamos a levantar, Señor, de la tumba para estar eternamente contigo. Y por eso te alabamos, por eso te bendecimos, por eso queremos darte toda la gloria y la honra que solamente tú y nadie más merece en esta tarde, Señor. Que esta palabra que voy a compartir, Señor, sea de bendición a tu pueblo, a tus hijos y a aquellos que aún no han venido a tu redil, Señor, que a través de esta palabra puedan darse cuenta que de tal manera los amaste, que diste tu vida y resucitaste, Señor, para darles una esperanza, Señor, en esta vida. Te damos gracias, Señor, y permite que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas al compartir la palabra. Obre en nuestros corazones, Señor, para darte una alabanza gloriosa y excelente que solamente tú mereces. Te damos las gracias en esta hora. Celebramos tu victoria porque es nuestra victoria, Señor. Tu palabra nos dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, la fe de ustedes. ¿Y la fe puesta en quién? En Cristo Jesús, quien se levantó de la tumba al tercer día. Te alabas conmigo, hermano, hermana, en esta noche. Gloria al nombre de nuestro Dios. Digamos amén. Gloria a tu nombre. Te alabamos y te glorificamos, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Alábalo este día. Él se lo merece, no solo este día, sino todos los días de nuestra vida. Solo que el mundo ha apartado este día para declarar la resurrección, aunque muchos ya no la creen, aunque muchos la usan como pretexto
para emborracharse, para tener sus fiestas que no sirven para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Otros los usan para hacer negocio, pero la realidad es que Cristo se levantó y nos ha hecho libres, nos ha dado esperanza de que un día estaremos en su presencia. Gloria al nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. En esta hora te damos, eterno Dios. Yo quiero compartir esta palabra de esta tarde. La he sacado de varios pasajes de los evangelios. El relato de la resurrección está basado en los 4 evangelios. No voy a seguir un pasaje, sino lo saqué de varios y hice una narración cronológica para que podamos entender un poco los hechos de la resurrección. Perdón, quiero leértelo en esta tarde preciosa y dice así la palabra del Señor. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, esto sería como a las 7 de la noche del sábado, es cuando termina el día de reposo, el día de descanso para los judíos. Pueden ir de compras. De hecho, en la Tierra Santa, el sábado en la noche se abren los negocios para que la gente vaya a comprar después del día de descanso o de reposo. Y este es lo que sucedió el día sábado. Recuerda que Jesús murió el viernes, fue enterrado el mismo viernes antes de que terminara el viernes para no violar el sábado. El sábado al atardecer, cuando ya terminó el día de reposo, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían removido la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, la otra María y Salomé y ciertas mujeres con ellas vinieron a la tumba trayendo las especias que habían preparado, diciendo entre ellas: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Pero el ángel, un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho, les habló. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy, pero estamos viendo cómo es que sucedió la resurrección de Jesucristo. Y el título es: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué no adoras al Jesucristo real? ¿Por qué adoras otras cosas que no son Él? Te adoras a ti mismo. Buscas en otras religiones, buscas en otras filosofías,
la paz que tanto necesitas, cuando al que resucitó lo tienes que buscar, porque Él fue el que dijo: mi paz os dejo, la paz os doy, y no se las doy como el mundo la da. Ese es el Cristo que se levantó de la tumba al tercer día, tal como Él lo declaró esa misma semana, aún antes de ser entregado por tus pecados y los míos. Y la resurrección es el evento del cual depende la fe del cristianismo. Porque Cristo se levantó, es que podemos estar seguros que realmente hemos llegado a ser salvos. Sin la resurrección, el cristianismo sería una religión más en el mundo, pero vemos que no es así. Mahoma está en la tumba, Buda está en la tumba, todos los fundadores de las religiones de este mundo están en la tumba. El único que se levantó y ascendió al cielo es Cristo Jesús para interceder por ti y por mí. No hay otro nombre, dice la palabra, bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esa es la razón por la cual el diablo, desde que la resurrección sucedió, se encargó de utilizar agentes para divulgar la mentira, que es un mito la resurrección de Jesucristo. Mas sin embargo es por la fe que creemos, y Cristo mismo dijo a Tomás después de haber resucitado: bienaventurados los que creen sin ver. Y eso somos tú y yo, querida iglesia. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que el enemigo ha tratado de apagar la resurrección, de decir que es una mentira, un mito, pero sabemos que nada puede detener el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nada ni nadie puede detener que las almas vengan a la salvación creyendo en Jesús. No solamente el día en que sucedió la resurrección de Jesucristo, sino que a través de los siglos y los milenios, el enemigo, Satanás, el diablo, ha enviado a sus agentes que se han burlado de la realidad, de la historicidad, de la resurrección de Jesucristo. Pero todo esfuerzo de Satanás ha sido en vano, y prueba de ello somos tú y yo, hermano, hermana, los que hemos sido salvos por Cristo Jesús, y aquellos que aún el día de hoy se siguen entregando sus vidas, sus corazones a Cristo, y aquellos que aún en el futuro, antes de que Cristo venga, entreguen sus vidas. Y debemos tener por seguro, querido oyente, que muchos van a venir aún a los pies de Cristo para aceptarlo como Señor, para aceptarlo como su Salvador. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje que leí, vemos cómo sucedió la resurrección y quiénes fueron los primeros testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solamente al ver la tumba vacía, sino pudieron escuchar y ver a los ángeles anunciando la resurrección. También viendo al mismo Señor Jesucristo en persona, aún tocando sus manos, aún abrazándolo después de ese milagroso y maravilloso evento. El apóstol Juan lo declara: lo que han visto nuestros ojos y nuestros oídos han escuchado, lo que nuestras manos han tocado, de esto hablamos. Que estaba diciendo que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo para ofrecernos la salvación, entregó su vida, derramó su sangre, pero al tercer día se levantó para darnos esperanza a ti y a mí. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, vimos que los primeros testigos fueron los soldados que cuidaban la tumba a petición de los líderes del pueblo de Israel, porque los líderes de Israel se acordaron que Jesús predijo su resurrección. Él mismo, capítulo 28 de Mateo, relata que los guardias
temblaron de miedo cuando vieron al ángel que descendió y removió la piedra de la entrada de la tumba. Y al ver el ángel, dice la palabra, que cayeron desmayados, cayeron fulminados. E inmediatamente después de este portento, fueron a dar el reporte a los líderes del pueblo de Israel, quienes son los segundos testigos, aunque ellos no lo presenciaron con sus ojos, pero escucharon de primera mano de la guardia lo que había sucedido. ¿Y qué hicieron? En lugar de arrodillarse y decir: perdónanos, Cristo Jesús, por haberte blasfemado, por haberte rechazado, por haberte crucificado, dice que ellos dijeron: vayan y digan que se quedaron dormidos y los discípulos vinieron a robar el cuerpo. Qué dureza de corazón por no querer perder su estatus, por no querer perder sus ganancias en el templo. Eso es lo que sucede cuando el hombre no se quiere rendir a Jesucristo. La humanidad prefieren escuchar e inventar fábulas acerca de nuestro Dios, pero vemos que Cristo se levantó y es un hecho histórico, y es por eso que el mundo lo celebra. Gloria al nombre de nuestro Señor. Vimos que los primeros testigos oculares fueron los soldados, la guardia. Los segundos testigos que oyeron el reporte fueron los líderes del pueblo, los sumos sacerdotes. Los terceros testigos fueron las mujeres que llegaron a la tumba, que iban con el fin de ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vieron a los ángeles también se asombraron en gran manera, que cayeron con rostro en tierra. No desmayaron, pero de temor se inclinaron. Sabían que estaban ante algo glorioso, algo divino. Pero los ángeles le dijeron: no teman, Cristo no está aquí, Él ha resucitado. Y comenzaron a recordarles sus palabras y lo que la Escritura decía. Y dice que la palabra, que sus oídos, sus ojos fueron abiertos y creyeron. Los cuartos testigos fueron los mismos discípulos, pero vemos que ellos no creyeron al instante. Cuando las mujeres llevaron el reporte, dice que ellos dijeron: están locas. Y dicho sea de paso, ¿por qué es que Dios dejó en su palabra el hecho de que las mujeres fueron los primeros testigos entre sus discípulos de ver la tumba vacía? Si en ese entonces, en los tiempos bíblicos, el testimonio de la mujer no tenía ningún valor, en las cortes no se admitían mujeres, porque aunque ellas hubieran sido testigas de un hecho, su testimonio no contaba. Y vemos cómo Dios les concedió a ellas primeramente el privilegio de ver la tumba vacía. Esto iría en contra si quisiera divulgar una mentira, un mito. ¿Cómo van las mujeres a testificar si no son admisibles sus testimonios? Pero vemos que Dios escoge a quien Él quiere para hablar de su gloria al mundo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y como dije, los cuartos testigos fueron los discípulos que no creyeron al instante el reporte de las mujeres. Vemos también por esta narrativa que Juan y Pedro corrieron después de que María Magdalena llegó una vez más a dejarles saber. Y cuando llegaron vieron la tumba vacía, dice la palabra de nuestro Dios. Y Pedro se introdujo a la tumba. Y después Juan, el que escribió el Evangelio según San Juan y las tres cartas de él mismo con su nombre, nos dice que encontraron los lienzos allí. Y del sudario, el pañuelo que estaba sobre la cabeza de Jesús, estaba, dice, doblado a un lado. Si alguien hubiera robado el cuerpo, no hubieran tenido el valor o el tiempo para doblar el sudario y colocarlo allí en un lado donde estaba el cuerpo yaciendo. Además, los guardias eran entrenados para matar, eran entrenados para cuidar lo que se les encargaba, porque aún sus vidas, si algo sucedía, las iban a perder, los iban a ejecutar. Y la palabra nos dice que los
sumos sacerdotes les dijeron: digan que alguien se robó. Los discípulos se robaron el cuerpo de Cristo Jesús. Y si llega a los oídos de Pilato, al oído de sus superiores, nosotros nos vamos a encargar de que no les suceda nada. Vemos que el enemigo es astuto y malo, pero el Señor siempre saldrá victorioso. Gloria al nombre de nuestro Dios, y tú y yo somos también vencedores en Él. Vemos que los discípulos estaban atemorizados, dice la palabra, estaban escondidos en un recinto, en un cuarto. Y vemos que tenían temor de ser arrestados y ejecutados. Y aún después, estando allí, la palabra nos relata que Cristo se les apareció en medio y les dijo: paz sea con ustedes. El saludo que Él daba. Vemos cómo el Señor les dijo: tienen algo de comer, para dejarles saber que su cuerpo era real, que no era un fantasma. Aún Tomás, dudando, dice la palabra que se volvió a presentar nuestro Señor Jesucristo y le dijo: mira, pon tu dedo en mis heridas, mete tu mano en mi costado. Después de esto, la palabra nos dice que Tomás dijo y reconoció: mi Dios, mi Señor. Lo confesó como Dios y Señor. Pero vemos que aún así, Pedro y algunos de los discípulos, después de haber visto al Señor Jesucristo resucitado, decidieron una vez más tomar su antigua profesión e ir a pescar. Aún no sabían lo que tenían que hacer, que era testificar de su Señor resucitado. Aunque el diablo ha tratado de opacar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vemos que la evidencia que corrobora esa resurrección es infalible. La narrativa bíblica cuenta que las mujeres fueron las que se enteraron primero entre los discípulos, y como lo dije, esto no ayuda a la credibilidad, o no ayudaba a la credibilidad en ese tiempo, porque ya te mencioné que el testimonio de las mujeres no era válido. Pero aún sin embargo, el Señor las comisionó para que fueran a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Vemos el gran amor que nuestro Dios tiene por aquellos que son marginados, por aquellos que quizás pensamos que no contamos en la sociedad. Él te ama, Él nos ama. Dice Pablo: Él no escogió de la crema innata de la sociedad, Él escogió lo más humilde para mostrar su sabiduría y su poder. Alaba su nombre en esta hora, porque esos somos tú y yo. Hubieron muchos testigos de la resurrección. Vemos que aún los guardias y los principales del pueblo supieron, fueron testigos, mas sin embargo divulgaron la mentira que los discípulos se habían robado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo y también Lucas nos hacen saber que el Señor Jesucristo se les apareció a más de 500 personas al mismo tiempo, y muchos en la era moderna, usados por Satanás o por su mismo ego, han dicho: eso fue una alucinación en masa, lo cual es imposible. Nadie puede alucinar al mismo tiempo sobre la misma cosa. Una alucinación es individual y no sucede al mismo tiempo. Es una mentira que muchos se creyeron, pero la realidad es que hubieron muchos testigos, y aún nos dice la palabra que lo vieron ascender en las nubes hacia el mismo cielo. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. La crucifixión, muerte y resurrección cumplieron más de 300 profecías hechas siglos antes de que apareciera Jesús en esta tierra. Esto nos da a entender que el Dios que servimos cumple sus promesas, sus profecías, y que Cristo dijo: al tercer día me voy a levantar, y así lo hizo. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra prueba fehaciente de la resurrección
es el hecho de que los discípulos fueron transformados radicalmente después de estar atemorizados, escondidos, confundidos, sin esperanza, llorando, lamentándose. Fueron transformados radicalmente y llevaron el evangelio por el mundo conocido para ellos en ese entonces. Y no solo eso, la historia nos dice que la mayoría fueron ejecutados, dieron sus vidas por predicar el evangelio. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mismo medio hermano de Jesús, Santiago, fue transformado de ser un incrédulo a ser un discípulo y apóstol al ver a su medio hermano, a Cristo Jesús resucitado. Y la palabra nos dice que Santiago era uno de los líderes junto con Pedro en la iglesia en Jerusalén. Vemos qué cambio tan radical sucedió en el mismo medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Otro hombre que presenció, aunque no fue discípulo de Cristo, fue perseguidor de la iglesia, odiaba el nombre de Cristo, es el apóstol Pablo. Pero la palabra nos enseña que el Señor Jesucristo se le apareció en el camino cuando iba a perseguir a la iglesia, a arrestarlos y a llevarlos para ser encarcelados, para ser ejecutados. Pero Cristo se le aparece en una luz resplandeciente y de ahí en adelante el Señor lo escogió para ser su embajador a los gentiles, los cuales somos tú y yo, los no judíos. Dice la palabra que el Señor le habló en el espíritu a Ananías y le dijo: ve a la calle que se llama a la derecha y ahí encontrarás a Saulo de Tarso y ora por él porque lo he escogido. Dice que se atemorizó mucho Ananías y dijo: yo no voy a ir, tengo miedo de Pablo, ha perseguido a la iglesia. Y el Señor le dice: ve, porque instrumento es en mis manos que llevará mi evangelio a los gentiles y dará su vida por mí. Estoy parafraseando, pero vemos que el Pablo dice que el mismo Señor Jesucristo se le apareció y le dio instrucciones a la iglesia. Esto lo vemos claramente también en el capítulo 11 de Primera de Corintios, cuando habla de la Santa Cena, porque dice: porque les he enseñado lo mismo que recibí del Señor Jesucristo. En persona se le apareció. Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador. Otra prueba que es convincente es el rápido crecimiento del cristianismo en el primer siglo. La palabra nos dice que vino el Espíritu Santo sobre aquellos que habían creído en la resurrección y estaban esperando la promesa de Cristo. Vino sobre ellos y comenzaron a llevar el evangelio a todo lugar, y la iglesia comenzó a crecer rápidamente. Unos días después de que Jesucristo se levantó de la tumba, dice que 5,000 vinieron, 3,000 vinieron a ser parte de la iglesia en solamente unos cuantos días. Y vemos que día a día la palabra nos dice que el Señor añadía a su iglesia los que habían de venir a la salvación, y es lo que aún está haciendo en este día precioso que celebramos su resurrección. Muchos han venido a la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo hoy mismo al escuchar que Cristo se levantó de los muertos y está con sus brazos abiertos para recibirte si tú le dices que lo necesitas en tu vida. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. A través de los siglos y los milenios también hemos visto a varios historiadores que no son cristianos, aún no judíos, que escribieron acerca del hecho de que los cristianos propagaban la resurrección de Jesús, que se reunían el domingo muy temprano en la mañana para alabarlo y bendecirlo, lo adoraban como a un Dios, y que ellos habían hecho un pacto de no portarse como los que no lo conocen, que querían ser íntegros, que no querían ser dados al vino, que querían ser hombres de verdad, mujeres de verdad, que no estafarían al mundo. Y esto
lo podemos ver a través de la historia que se nos ha dado por escritores extrabíblicos, escritores que aún odiaban el evangelio, odiaban a Cristo, a los judíos, pero vemos que ellos mismos corroboran que Cristo es un ser real, que es un hombre que anduvo en la tierra, que dio su vida y que al tercer día se levantó de la tumba. Alaba el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Abre tu Biblia, Primera de Corintios, y si no la tienes, lo voy a compartir contigo en esta tarde. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 15 al 20, versos 12 al 20, perdón. Primera de Corintios 15, 12 al 20. Y aquí te quiero enseñar, quiero que entendamos que apenas unos años después de que Cristo se había levantado de la tumba y habían habido testigos, se habían levantado hombres que estaban negando la resurrección de los muertos, por lo tanto negaban que Jesús se había levantado de la tumba. Y el apóstol Pablo se enteró que entre la iglesia se habían infiltrado falsos maestros, y escribe en 1 Corintios 15, 12 al 20 de la siguiente manera: pero díganme lo siguiente, dado a que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Eso es lo que escuchamos hoy en el posmodernismo. Muchos dicen cuando mueres ahí se terminó todo. Pero esa es la mentira más grande que Satanás ha inventado para que el mundo crea que no va a haber juicio. Pero en Hebreos 9:27 nos dice: porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces Pablo está diciendo: ¿por qué muchos dicen entre ustedes, o algunos, perdón, que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron en Cristo están perdidos, creyendo en Cristo están perdidos, perdón. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Eso es maravilloso lo que dice la palabra. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron, desde Adán y Eva hasta el día que Cristo venga en las nubes. Todos los que murieron creyendo en Él para salvación van a resucitar. Gloria al nombre de nuestro Dios. También cuando Cristo se levantó de la tumba, las tumbas se abrieron y muchos, dice la palabra, justos salieron y fueron al pueblo. Imagínate qué terror, imagínate qué emociones tan encontradas de los familiares y amigos de estos creyentes que habían muerto creyendo en Jesús, y cuando Jesús se levantó de la tumba, ellos revivieron y salieron y dieron testimonio del Cristo resucitado. ¡Wow! ¡Qué tremenda la palabra! Esto lo vemos en los evangelios. Nos dice que la tierra tembló y las tumbas se abrieron y muchos salieron de los que eran justos, dice, y fueron al pueblo. Este es otro hecho que corrobora
la resurrección de Cristo Jesús, pero ellos salieron después de que Cristo resucitó. Por eso Pablo nos dice, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Ellos revivieron y volvieron a morir, o quizá el Señor los recogió. La palabra no nos enseña eso, pero si dice que es el primer fruto de una gran cosecha, quizá Dios los trasladó a su reino después de haberlos levantado de la tumba. No lo sabemos, pero el hecho de que se levantaron está corroborado en la palabra de nuestro Dios y fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de todos aquellos que han muerto en Jesús, nosotros los que muramos aún en esta tierra, cuando suene la trompeta final, dice la palabra, que nos vamos a levantar como aquellos que se levantaron cuando Cristo resucitó, para estar siempre con nuestro Señor. Él va a glorificar nuestros cuerpos. Él nos va a dar cuerpos como el suyo. Gloria al nombre de nuestro Señor. Ya no más cuerpos donde habita el pecado. Ya no más cuerpos donde habita la enfermedad. Ya no más cuerpos donde nos dolemos, donde sufrimos, donde lloramos, donde nos entristecemos, donde sufrimos desaires. No. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más congoja, no más queja, porque estaremos en la presencia de nuestro Dios con cuerpos perfectos. Alábale conmigo en esta tarde, pero el primer fruto de esa resurrección es nuestro Señor Jesucristo, y por Él tenemos esperanza de vida eterna. Gloria al nombre de nuestro Señor. La pregunta en esta tarde es, ¿tienes esa esperanza de la resurrección en Cristo Jesús? ¿Crees que Él se levantó de los muertos? ¿Crees que Él resucitó y ascendió al cielo para estar en su trono? Y no solo eso, para interceder por nosotros, para que nosotros podamos ser salvos y perseverar hasta el día en que Él venga por la iglesia que Él compró con su sangre. Dice la palabra, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:9 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Y en el 13 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Crees en Cristo Jesús? ¿Crees que Él es Dios y que se levantó de la tumba al tercer día y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia? Si tú lo crees pero no le has dado tu vida, hoy es el día de salvación para ti. Deja que Él entre en tu corazón, te justifique y te transforme para que tú, tal como yo y la iglesia de Jesucristo, tengas la esperanza de la vida eterna. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, testifiquemos del Evangelio, testifiquemos del Cristo resucitado, testifiquemos lo que Él ha hecho en ti y en mí. Declarémosle al mundo que estábamos perdidos, pero Él tuvo misericordia de nosotros y nos amó tanto que dio su vida, derramó su sangre, nos justificó, está santificándonos y un día nos va a glorificar cuando venga por nosotros en las nubes. No nos quedemos callados, hablemos de nuestro Señor Jesucristo, declarémosle al mundo que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre en este mundo que se le haya dado a la humanidad. Es el nombre de Cristo Jesús, en el cual puede la humanidad ser salva como tú y yo lo hemos sido. Alaba y glorifica a nuestro Señor, porque se levantó al tercer día y Él cambió tu futuro y el mío. Y ahora solo estamos esperando su venida
pero día a día necesitamos someternos a su Espíritu para que nos santifique. Día a día debemos abrazar su palabra, meditar en ella, memorizarla, recitarla y vivir por lo que ella nos manda. Dejar que el Espíritu trabaje en nuestro interior para que podamos ser fieles testigos de aquel que se levantó de la tumba, de aquel que es el creador del universo, para que aquellos que han de ser salvos por nuestro testimonio vengan a los pies de Cristo Jesús. Démosle gracias en esta tarde al Señor. Y si tú no has aceptado a Cristo Jesús aún, tú que estás escuchando este mensaje es para ti. Cristo se levantó, Cristo dio su vida y te está esperando que tú te arrepientas de tus pecados, lo hagas tu Señor y tu Salvador, y Él pueda vivir en ti y darte esperanza. Que ya no sientas soledad, que ya no sientas que no hay nada después de esta vida. Por el contrario, hay un infierno y hay un cielo. Y Dios quiere que estés en el cielo con Él. Dios desea que tú le entregues tu vida. Dale tu corazón a Cristo Jesús en esta tarde para que Él te dé la vida eterna. Hermano, hermana, adoremos al Señor y démosle gracias en este día, porque dice Romanos también que la resurrección de Jesucristo nos ha justificado. ¿Qué quiere decir esto? Que al levantarlo de la tumba el Padre declaró que Él fue el sacrificio adecuado y perfecto, que aceptó la paga por nuestros pecados y que la ira de Él ya no está sobre nosotros. Ahora somos sus hijos y herederos. Ahora podemos decir Abba, Padre. ¿Qué quiere decir? Padre mío, en una forma íntima. ¿Por qué? Porque su Espíritu mora en ti y en mí. Gloria al nombre de nuestro Dios. Señor, te damos gracias en este día porque celebramos que tú te levantaste de la tumba al tercer día como lo declaraste, al tercer día como lo declararon las Escrituras, Señor, los profetas, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú no mientes y tu palabra nos declara que un día llegará el fin de este mundo y que aquellos que hayan confesado a tu Hijo Jesucristo y lo hayan hecho su Señor y Salvador tendrán entrada al reino de los cielos, Señor, y por eso te damos gracias, los que somos miembros de tu cuerpo, de tu iglesia, que nos has cambiado, que nos has hecho nacer de nuevo, que nos has revivido a esperanza de vida eterna, Señor, que has puesto tu Espíritu en nosotros y podemos llegar ante tu trono con toda confianza para alabarte y bendecirte, para darte nuestra adoración, para darte nuestro amor, Señor, para declarar que tú eres el todo para nosotros en este día y todos los días de nuestra vida. Permite, Señor, que seamos fieles testigos de lo que tú hiciste en nuestra vida, que seamos fieles testigos de tu resurrección, que seamos fieles testigos de que tu sangre es la que limpia el pecado de la humanidad. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser testigos fieles, a ser testigos valientes, Señor, que no haya temor en nuestro corazón, porque sabemos que tú guardas a los tuyos. Y si es, Señor, el caso de que tengamos que dar nuestra vida por ti, sabemos que tú dijiste que el que pierda su vida en esta tierra por causa de ti, la hallará. Gloria al nombre de nuestro Dios. Tú dijiste, Señor, que si somos perseguidos por tu causa, tenemos una gran recompensa en el reino de los cielos. Y en esta hora, ayúdanos, Espíritu Santo, a poder testificar, Señor, todos los días de nuestra vida, lo que nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amado ha hecho por nosotros. Yo te pido por aquel que ha aceptado en este día el sacrificio de Cristo y ha entregado su alma y su corazón a ti, Señor. Llénalo de tu presencia y de tu amor, Padre, que pueda todos los días de su vida experimentar el gozo y la paz, Señor, la gracia que provienen de ti, Señor. Guarda a tu pueblo, ayúdanos a gozarnos en tu resurrección, no solo el día de hoy, sino todos los días que nos permitas estar sobre esta tierra y que no callemos lo que tú has hecho en nuestra vida. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a seguir llevando el evangelio donde quiera que vayamos. Te damos gloria, te damos alabanza, te exaltamos en este día.
Te damos, Señor, toda la adoración que solamente tú mereces. Toca los cuerpos, Señor, que están quebrantados de salud. Toca las almas, Señor, que se encuentran resfriadas, Señor, espiritualmente. Toca a las mentes, Señor, que han sido, Señor, dañadas, Padre. Te toca, Señor, las emociones que están, Señor, sufriendo, Señor, que tienen, Señor, heridas, que tienen, Señor, algo, Señor, en sus vidas que han sufrido. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que sanes a cada vida, sana cada mente, cada corazón, cada cuerpo, cada espíritu, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor. Llega hasta ese lugar donde están mis hermanos, Señor. Cada oyente que está escuchando en este momento, toca su vida. Espíritu Santo, posa tu mano preciosa, Señor. Si es para sanidad, Señor, sana. Si es para salvación, transforma. Haz que nazcan de nuevo esas almas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Queremos exaltarte y decirte, Señor, te amamos con todo nuestro ser. Glorificamos tu nombre, Señor. Eres lo más maravilloso que ha sucedido en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque aún sin merecer tú nos has escogido, Señor, para alabanza de tu gloria, Señor, y para testificarle a las potestades celestiales de tu sabiduría, Señor, de tu poder, y para testificarle al mundo, Señor, que tú transformas aún en este siglo XXI hasta que Cristo venga, Señor, las vidas de aquellos que escuchan el mensaje de salvación, de quien tú tienes misericordia y en quienes depositas la fe para creer en tu Hijo maravilloso y amado. Te damos gracias, Señor. Da a mis hermanos un resto de este día de celebración, Señor. Dales un día bendecido. Dales ese gozo, Señor, que no se termina. Que sigamos, Señor, alabándote en nuestras vidas, Señor. Que sigamos proclamándote, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pedimos todo esto, sabiendo que tú escuchas, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que les dé esa esperanza de vida eterna y de resurrección en este día que celebramos que Él se levantó de la tumba, que Él les use para su gloria, para alcanzar a otros, que Él les guarde todos los días de su vida. Les amamos en Cristo Jesús. No olvide de orar unos por otros e interceder por el mundo para que Cristo traiga a la iglesia los que han de ser salvos, y no nos callemos, sino hablemos de las misericordias y las grandezas de nuestro Dios. Será hasta la próxima. Les amamos en Cristo. Reciban un caluroso saludo y un abrazo de la familia Pastoral Mentes, y celebramos que Cristo se levantó de la tumba. Hasta pronto, hermanos y amigos. Les amamos en Cristo Jesús.